una serie de ponencias muy entretenidas, al igual que siempre. Eh, Hola Francisco Carrillo, que me saludas por el chat. Qué bueno que estés acá. Qué bueno que hay alumnos y qué bueno que los mismos académicos de siempre nos sigan acompañando en este ciclo de conversaciones. Y hoy día tenemos un ciclo que se llama De oficios a disciplinas, el primero de la secuencia. Hay dos mesas por tema, como han podido ir viendo, y esta mesa se llama de técnica o materia. Las presentaciones las va a hacer un poquito después María Jesús, pero voy a pasar a darle la palabra a nuestro querido decano para que les dé la bienvenida y que podamos dar inicio al ciclo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Hola a todas y a todos. También me gustaría dar las gracias a Carolina, a María Jesús, a Maite, a María José, a todas las invitadas que participarán hoy día, invitados, todos los que están siendo parte de esto. Decía la vez pasada que es bien entretenido aprender cosas nuevas todos los viernes. La sesión pasada tuvimos una conversación bien interesante en torno al paisaje. Salieron hartas cosas desde distintas miradas, desde la idea del paisaje sonoro, el rol del color en el paisaje, la investigación en el paisaje, la idea del cuerpo de ser paisaje, de habitar el paisaje a través de las acciones performáticas, etc. Fue muy estimulante, creo que en realidad quedaron muchas cosas en el tintero, seguro que se irán formando otras conversaciones a partir de esa conversación inicial. Eh, con respecto al tema de hoy, me parece que es bien interesante esta dicotomía, o presentarlo así binariamente, como de técnica o materia, o técnica y materia. De alguna manera me acuerdo de esta relación binaria también entre cuerpo o alma, ¿no? Como esta separación. Eh, en, en el ámbito de la composición musical, por ejemplo, se solía decir que era más importante el cómo se dice o se expresa una idea musical que el qué es esa idea musical en sí misma, ¿ya? Esto era muy frecuente en el clasicismo, eh, donde era mucho más importante la forma y se trabajaba con materiales musicales bastante neutros, como un acorde mayor, un acorde menor. Habrán escuchado hablar de estas nociones, digamos. Entonces estaba muy instalada esa idea de que era mucho más importante cómo se estructuraba la forma, cómo era la expresión, y todo eso aludía a la técnica o a la organización en el tiempo. Y el que la sustancia musical propiamente tal, los materiales, eran un poquito, eh, digamos, se consideraban en segundo plano. Pero eso de alguna manera cambia hacia fines yo diría, en el post-romanticismo y después en el inicio del siglo XX, también influenciado por tendencias de Oriente, de músicas orientales mucho más focalizadas en el presente y en la contemplación, eh, donde el sonido en sí mismo es muy importante. Después viene John Cage, ¿cierto? Y empieza a hacer obras donde prácticamente no hay formas, se utiliza mucho la reiteración, se trata de entrar en estos estados como de mantra o de reflexión profunda en torno al sonido, y se pone mucho foco en la materia sonora en sí misma. Entonces se rompe esa idea de que el cómo es más importante que el qué. Bueno, yo estoy digamos, tengo mucha expectación por ver cómo se va a abordar esto desde las distintas áreas de los invitados y las invitadas de hoy día, y me imagino que después vamos a tener un tiempo para conversar sobre técnicas y materia. Así que, más rodeos, le doy la palabra a María Jesús para que presente a quienes van a exponer hoy. Hola a todas y todos. Me parece que estoy con problemas de conexión. Entonces no puedo ver lo que estoy compartiendo. Estás compartiendo la primera diapositiva del título. Ya, espérame. Si pongo presentación ahí completa. Ahí estás con la primera diapositiva, así que puedes pasar a la parte de Sí, la bajada. ya, lo que sí, no puedo, no, perdón, pero no puedo abrir en conjunto el Word.
Yo leo. Dale. Y, y después hacemos la transición. Ya, bienvenido. Esta es la mesa de técnica o material, o materia, ¿cierto? Que es lo que nos introducía Felipe un poco. Y la invitación el comienzo o la bajada de este tema, que es con la cual nos aceptaron valientemente los expositores aquí presentes, era el conocimiento vernacular de los oficios y el manejo de las técnicas y materiales son fuentes de conocimiento que nos vinculan a nuestros territorios. Desde esta convicción nos preguntamos cómo las técnicas o la materia son vehículos del desarrollo del conocimiento disciplinar desde la práctica. Hoy día nos acompañan Francisco Viskupovich, que es arquitecto y él se va a presentar específicamente respecto a su especialidad, ya que yo no cuento con las biografías que tenía Susu, pero es parte del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Luego contamos con Vladimir Carrasco, quien participa del conservatorio, intérprete de música antigua y también hará una breve autopresentación. Luego contamos con María Gabriela Guzmán, artista visual, parte del Instituto de Artes Visuales, Cristian Valderrama, que también es arquitecto y es director de escuela de la arquitectura y urbanismo, y está Alexandra Aubert, que también es músico. Tenemos una mezcla sumamente interesante de disciplinas y de miradas, así que yo creo que sin más preámbulos abriría la jornada de presentaciones con la primera presentación pechacucha que le corresponde a nuestro queridísimo colega Francisco Viskupovich. Parece que me falló el tema del audio por el computador, pero bueno. Primero, gracias por la invitación. Eh, Interesantes estos cruces de disciplina. Vamos a ver qué sale de esto. Había que hacer una autopresentación un poco. Bueno, yo soy arquitecto, trabajo en la universidad y aparte también tengo una oficina de arquitectura donde hacemos proyectos y también algunas veces construimos. Entonces, desde ese lugar yo les voy a presentar algunos de mis trabajos y algunas reflexiones respecto de la mesa que nos convoca. Yo me tomé la licencia un poco, más que nada porque no entendí bien la primera pregunta, y me tomé la licencia de cambiar un poco la pregunta y le puse ¿por qué técnica y materia? Entendiendo que yo vengo de la universidad, yo soy egresado de la Escuela de Arquitectura de la Austral. Y nosotros en la formación no tenemos como, digamos, un énfasis en estos temas, entonces, y que a mí me parecen muy relevantes. Yo en estos temas me empecé a compenetrar ahora, ya desarrollando la profesión, y básicamente cuando yo me pregunto ahora, en la actualidad, ¿no es cierto?, ¿cuál es el primer arquitecto de la zona? Me aparece esta imagen, ¿no es cierto?, donde hay una poca tecnología, hay materiales, ¿no es cierto?, y hay un entendimiento cabal del el entorno donde se habita, ¿ya? Entonces me aparece esta cubierta de esta casa, ¿no es cierto?, que está hecha con tan pocos recursos, pero que sin embargo salva las necesidades básicas de habitar en estos climas. Una vez me pasó que fui a una visita de obra, de las primeras visitas de obra que fui, con un arquitecto más viejo que me había mostrado el diseño de la casa, en este caso, y era una casa súper moderna, y cuando llegamos a la visita de obra, ¿no es cierto?, me encontré con estas personas que son las que finalmente materializan la obra, ¿ya? Y ahí me di cuenta que había un poco un desfase entre lo que uno pone en el papel, sobre todo con los medios digitales de hoy en día, y lo que finalmente sucede en la obra, ¿no es cierto?, que se trabaja con una escuadra, con una pala, con un martillo y poco elemento más, ¿no es cierto? Después otro tema que pasa aquí también, y que pasó en la universidad, es de que en el fondo acá no hay muchos recursos, como en Europa, o en Estados Unidos, o en Japón, o en China, qué sé yo. Acá no tenemos recursos para hacer dobles pieles, ni para hacer dobles muros,
ni para hacer triple vidrio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que operar desde ahí, desde saber, desde tener conciencia de esa realidad. Ahora, por otro lado, si uno mira el vaso medio lleno, ¿no es cierto?, y no medio vacío, esta situación podría generar, en vez de disminuir, ¿no es cierto?, nuestras capacidades de proyectar, en aumentar nuestras capacidades y de imprimir mayor inteligencia y mayor creatividad en las obras, justamente para poder generar algo que impacte de alguna manera con los recursos que tenemos. Por otro lado, me parece que cuando hay mucho recurso no hay desafío, ¿ya? Es como, a mí me gusta el fútbol, y es como jugar un partido de fútbol con un rival que es muy débil, ¿no es cierto? Eh, y me parece que estas arquitecturas que usan tantos recursos se transforman banales, ¿no es cierto? Y uno las puede ver en cualquier parte del mundo, en cualquier latitud, en cualquier sociedad, etc. Entonces me parece que bajo, digamos, este contexto, ¿no es cierto?, de la escasez de recursos, tenemos que poner énfasis, es súper importante poner énfasis en dos cosas que son esenciales para generar un espacio, ¿no es cierto?, que podríamos llamarle la estructura y la piel, ¿ya? Y que si ponemos énfasis en estas cosas que son las irreductibles, que no las van a poder sacar del contrato, ¿no es cierto?, porque es lo mínimo que uno puede hacer, podríamos generar una obra que tenga alguna relevancia. Estos fueron unos trabajos que hicieron los alumnos que salieron a buscar, los alumnos y alumnas que salieron a buscar estas garitas en la región, y me parece que estas garitas reflejan mucho a lo que me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, en que básicamente no existe el adorno, en que cualquier pieza que uno le saque a uno de estos elementos deja de funcionar o se termina por caer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrar algunos proyectos. Esta es una rehabilitación de una casa que puso énfasis solamente en la piel, ¿ya? La casa existente tenía una madera de laurel y la rescatamos, le sacamos las partes que estaban podridas y por eso quedó más chiquitita la tabla, y pusimos un zinc detrás y las maderas separadas, y se genera una simbiosis entre que la lata negra se sobrecalienta mucho con el sol. Entonces al poner la madera arriba se sombrea esa lata y no se sobrecalienta, y por otro lado la figura de la lata permite que la madera esté ventilada y por lo tanto tenga una mayor durabilidad. O esta fachada, ¿no es cierto?, que claro, ahora está toda rayada, pero en un momento cuando estaba nueva, me acuerdo que una colega me dijo, oye, ¿qué perfil de Hunter Douglas es el que usaron para la fachada? Y realmente este es un material banal, ¿no es cierto?, el que se compra en Sodema con cualquier ferretería, y aquí el esfuerzo está en pensar. Pasamos 2 semanas o 3 semanas tratando de desarrollar los detalles para poder construir con un material muy barato y que además cumpla con la función de poder moverse y qué sé yo. O este ejemplo que también trabaja sobre la piel, ¿no es cierto?, sobre un material que es el terciado, que también es un material muy banal, ¿no es cierto?, y poder entender la modulación, poder entender los espesores, distintos espesores, las distintas terminaciones del material, para poder generar, digamos, una piel que transfigure, por decirlo de alguna manera, ese material inicial. Este fue una colaboración con un acústico, ¿no es cierto?, es un acondicionamiento acústico de un pequeño auditorio. Esta otra piel, ¿no es cierto?, que también, si ustedes la ven, está hecha con materiales nuevamente banales, ¿no es cierto?, materiales que uno nuevamente encuentra en cualquier ferretería, y el asunto está aquí en hacer una especie de tejuela, pero que no se filtrara el agua. Y simplemente el detalle de ese perfil de placa transparente, Femoglass, que es un material muy barato, permitía generar unas aletillas, ¿no es cierto?, que se metían por detrás e impedía que el agua entrase, y podía generar unos interiores de luminosidad, tal como aparece en la foto de abajo. Después esto otro, que es un acceso, ¿no es cierto?, al pequeño auditorio que se hizo con un listón de 2x4, si no me equivoco, y con ese listón y un detalle se resolvió todo, digamos, el acceso, ¿no es cierto? Se pudo hacer una banca para que se sentasen afuera a esperar, se hizo el muro y se hizo la cubierta.
¿ya? Después tiene una piel arriba de vidrio para que no se llueva, digamos, pero básicamente está hecho con un perfil de madera de pino insigne. Después, bueno, las escaleras siempre son un tema en las construcciones, son difíciles de hacer, sobre todo cuando no son rectas, ¿no es cierto? Cuando le presenté los planos de esta escalera a los maestros, se quisieron ir de la obra porque me dijeron que ellos no iban a hacer una cosa así. Y después finalmente cuando logramos construirla se dieron cuenta que era súper sencilla de hacer. Era una retícula de, me parece que 30 por 30, con listones de 2 por 2. Y lo que permitía esta estructura es que funciona como una malla. Entonces, esta escalera se hizo en distintas casas y cada usuario podía recortar donde quisiera la escalera, en algunos casos para meter un refrigerador, en otros casos para poder hacer un perchero, ¿no es cierto? Y permitía esa flexibilidad, una malla de listones de 2 por 2 con 2 tornillos en cada unión. Después esta una casa, era un terreno muy complicado porque había un humedal que se llenaba durante el invierno y al otro lado estaba el río, entonces vimos estos árboles botados y dijimos, bueno, la casa tiene que ser la estructura que pasa, un puente que pasa de un lado a otro. Y si ustedes se fijan en una obra en general, un tercio del valor de la obra se va en la estructura. En este caso yo diría que fueron más de 2/3 en solamente la estructura. Si ustedes ven la casa por dentro tiene materiales nuevamente banales, pero todo el esfuerzo, toda la inteligencia y todo el recurso está puesto en la estructura. Y claro, después se pueden lograr cosas así, ¿no es cierto?, nuevamente con materiales como los que ustedes vieron, ¿no es cierto?, y poniendo énfasis, en este caso, en la estructura por sobre cualquier otra cosa. Si ustedes ven un edificio de hormigón, como terminación de hormigón, eso tiene dos problemas. Una es que no tenga aislación, y la otra es que la aislación esté por dentro, cosa que es muy mala porque toda la masa térmica queda afuera del edificio. Y en este caso inventamos en estos muros colindantes, digamos, en estos muros divisorios, y para que tenga esa doble funcionalidad, para que se vea el hormigón, pero a la vez esté aislado, metimos dentro de los encofrados, metimos el aislapol, los amarramos ahí con unos alambres, ¿no es cierto? Y después vertimos el hormigón, y así el muro quedó con hormigón visto, pero a la vez aislado. Después, por ejemplo, esta situación que no sabíamos cómo fijar estas piezas de madera, cómo fijarlas al terreno, ¿no es cierto? Y de repente se nos ocurrió que por qué no, en vez de fijarlas abajo, siempre se hace una zapatita de hormigón donde se fijan estas piezas, pero aquí invertimos el problema y le pusimos arriba la zapata, ¿no es cierto? Pero esa zapata es peso nomás, y esta terraza no tiene ni un clavo, simplemente se mantiene por el peso que tiene ese mobiliario urbano. Y solo para terminar, y un poco con la reflexión que se presentaba, yo creo que no son excluyentes en materia técnica, más bien me parece que siempre tienen que coexistir. Y además yo le agregaría un tercer ingrediente que es la experimentación, porque claro, solamente con la experimentación vamos a proponer cosas nuevas, y el hecho de usar los materiales que existen, que están, con los que normalmente se construye, terminarían en algo banal si no existiera la experimentación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Creo que se pueden empezar a vislumbrar rápidamente maneras en las que se pueden conectar por lo menos las presentaciones de los dos arquitectos, creo, pero estoy jugando las adivinanzas. Esperemos a escuchar el resto de las presentaciones. Ahora nos corresponde escuchar a Vladimir Carrasco, por favor. Vladimir, ¿estás teniendo problemas de conexión? Lo acabo de solucionar. Ah, ya. Sí, se había quedado pegado todo el sistema. Practicamos, nos juntamos antes. Sí, sí. Creo que aquí, a ver, aquí voy. Pero antes de compartir, tal como lo hizo mi colega anterior, me voy a presentar.
Mi nombre es Vladimir Carrasco, soy docente del Conservatorio de Música y mi especialidad, si bien soy el profesor de la cátedra de guitarra, mi especialidad son los instrumentos antiguos y su música, los instrumentos antiguos de cuerda pulsada. Y en esta reflexión acerca de la técnica y la materia, no está exenta de dificultad para nosotros los músicos, dado que nosotros trabajamos con el sonido, esencialmente como búsqueda, como elemento primordial. El sonido tiene características físicas que ustedes conocen, es pasajero, son eventos que están sujetos a nuestra temporalidad, y vamos a hacer el intento de vincularnos con distintos ámbitos que son relevantes para entrar y poder responder las preguntas que nos han planteado los colegas, a quienes inmediatamente también agradezco la invitación a participar. Entonces voy a proceder a compartir. Creo que se está viendo. Perfecto. Bueno, como para iniciar esta presentación, tal como dije, yo soy instrumentista, soy especialista en instrumentos antiguos y voy a iniciar este diálogo con este grabado hermoso de Alberto Durero, que es un estudio de la perspectiva, si ustedes se dan cuenta, a partir de un laúd. Nuestra especie es la única que de manera racional ha elaborado puntos de vista respecto al sonido, como un elemento presente en cada uno de los paisajes que habitamos, así como también como elemento de comunicación a través del lenguaje hablado, desarrollándose la música como expresión cultural, ritual y como arte durante siglos. Todos, de alguna u otra manera, hemos experimentado el poder y atracción de la música sobre nuestras vidas. Tal como en la antigüedad, este poder se encarnó en la figura, por ejemplo, de Orfeo, a quien vemos en este grabado del año 1536, de quien se decía que con su lira, su instrumento, podía dominar a las bestias y los elementos y la materia, e incluso fue capaz de vencer a la misma muerte solo con el poder de la música. La música es sonido, esencialmente sonido, el que a través de los siglos hemos ido moldeando, organizando, a partir de la creación de estructuras, las que son solo perceptibles, como dije anteriormente, en términos temporales. Es decir, la música es un fenómeno que ocupa un tiempo en nuestras vidas y no un espacio. No obstante, es una estructura que nuestro cerebro puede reconocer en distintos niveles de complejidad. Aquí hay un paralelo bien interesante con nuestros colegas arquitectos que también trabajan con estructuras, pero en el plano físico. Debemos reconocer la secuencia de cómo la música se proyecta desde el pensamiento y hacia el pensamiento, a través de la figura del creador, el intérprete y el receptor. Son muchas las relaciones que se pueden establecer al respecto, así como los roles, estos pueden ser móviles, pudiendo incluso estar los tres en un mismo individuo. Aquí puse varios ejemplos de distinta naturaleza, pero siempre hay un receptor, siempre hay un emisor, y la mayoría de las veces también hay un intérprete. No estoy hablando de música clásica, no estoy hablando de la música como fenómeno. En nuestro idioma, y revisando la raíz latina de la palabra intérprete, el resultado es interesante. Inter, que alude a una relación entre dos o más, y pretium, que tiene que ver con el valor de un objeto. Es decir, el intérprete es el mediador entre la idea musical del creador y la percepción musical de quien recibe este mensaje. Inevitablemente, en este punto, me orientaré específicamente en la perspectiva del intérprete musical, de formación musical tradicional, de conservatorio, dejando de lado los aprendizajes desde otras perspectivas culturales y estéticas. El intérprete musical debe desarrollar la disciplina y precisión de un atleta de alto rendimiento, la técnica, la fuerza, la elasticidad, y funcionar
también con complejas habilidades auditivas y el conocimiento también de los contextos necesarios. Todo esto confluye en la formación en una persona o en un grupo de personas con habilidades de altísima precisión, todas convocadas para la comprensión de un lenguaje musical, y por supuesto también con un sistema de escritura que se ha venido desarrollando durante siglos, el cual permite reflejar estas estructuras, pero no visualizarlas auditivamente. Me refiero a la partitura. A continuación, hablaré desde mi experiencia personal sobre hacia dónde me ha llevado esta búsqueda y fascinación por el sonido, a partir del sonido producido por las cuerdas pulsadas, estas cuerdas que tocamos con los dedos, que en la antigüedad se consideraban que eran las más cercanas al espíritu humano, porque precisamente la emisión iba directamente desde nuestras yemas, desde nuestros dedos. Y por supuesto, estos instrumentos son variables dependiendo de las estéticas culturales y también sensibles de cada zona geográfica del mundo. Durante años he venido trabajando en la búsqueda del sonido sobre los instrumentos de cuerda pulsada, que podríamos llamar antecesores a las guitarras actuales, incluyendo las eléctricas. Son instrumentos con particulares diseños en función de sus propios usos, principalmente diseñados para entornos íntimos y que precisamente quedaron en el tiempo por las características vocales que estos instrumentos tienen en la emisión del sonido. El gusto musical posterior a la Revolución Francesa fue cambiando y exigiendo mayor potencia para que los instrumentos, en lugar de hablar, pudieran cantar. En esta perspectiva también me parece interesante comentar los distintos tipos de notaciones que es necesario conocer. Textos que, por cierto, contienen mucho menos información que una partitura actual en cuanto a criterios de expresividad. Es gracias al análisis de distintas fuentes literarias, tratados, iconografía, la danza, la investigación musicológica y el estudio de los instrumentos que aún se conservan, que hoy podemos aproximarnos a las prácticas musicales del pasado, siempre con una voluntariosa capacidad de revisión constante, debido a que naturalmente no tenemos ningún registro auditivo de esta música que finalmente es imprescindible conocer y entender para conocer en los procesos posteriores que ha tenido el desarrollo musical hasta nuestros días. Todo lo que relato hasta ahora viene en un contexto, yo diría, de laboratorio. Y quisiera resumir cuáles son las motivaciones que mueven mi interés en este ámbito de la música. En primer lugar, un profundo gusto por el sonido de los instrumentos, por el sonido musical, el sonido que es medible, el sonido que es reproducible. La riqueza armónica de estos instrumentos, su relación de sonido con la palabra hablada, el lenguaje hablado como material para la construcción de música. Las estructuras en las que están basadas esta música o formas musicales, que también genera importantes posibilidades de replantearla a partir de procesos como la improvisación, la ornamentación, el glosado de la misma, prácticas que en esa época en que la música era de uso diario, que no tenían posibilidades de reproducirla mecánicamente, era fundamental y era una música que constantemente se estaba rehaciendo. Como decía, todo esto está en un contexto como de laboratorio. Estoy hablando quizás un poco de manera idealizada y a partir de la experiencia de pasar mucho tiempo estudiando este tipo de música y este mundo de los instrumentos antiguos. Pero ¿cómo podemos aterrizar? ¿Cómo podemos llegar a nuestra realidad y salir un poco de este espacio en la que la gente que, por supuesto, siempre está dedicada a investigar está un poco como encerrada? En este diagrama que viene a continuación, ahí declaro la fuente, es un estudio sobre la industria musical chilena.
está reflejada cuáles son todos los hitos que marcan esta industria. Nosotros como institución formadora, como universidad, estamos en el primer hito arriba, en formación, y los que tenemos una vida activa como músicos, como intérpretes, pasamos en distintos nichos de los que están descritos, pero nuestra vida está principalmente desde la formación. Y es aquí donde en la reflexión sobre cuál debería ser un elemento o un diagrama ideal para que se genere un ecosistema en el desarrollo musical, para que estos materiales sonoros puedan transcurrir, en primer lugar, yo siempre creo que debería ser, o estos son los elementos básicos que cualquier ecosistema musical debería tener: la composición, la creación, la interpretación musical, la educación musical y la investigación musicológica en un continuo interrelacionarse entre estos distintos puntos y también como un circuito que está en constante movimiento. No obstante, en la reflexión, yo creo que hay un elemento que no está considerado en la práctica musical y que me atrevo a proponer otro diagrama que he llamado el pentágono virtuoso, que son 5 puntos. Y es aquí donde estoy agregando la lutería como un elemento que también se interrelaciona con todos los demás hitos que estoy mencionando. Estamos hablando esencialmente desde el primer punto de la cadena de la industria musical, que es la formación, y que también cada uno de estos hitos se proyecta hacia los restantes. ¿Y por qué la lutería? La lutería ha sido un área de mucha importancia en nuestra universidad, los que fue pionera en los años 70 en la creación de un taller de lutería. En los últimos años nosotros rescatamos la idea y a través de proyectos comenzamos a reinstalar este taller. Y es aquí donde aparecen desde el ámbito musical con mayor fuerza elementos como ya la materialidad concreta, pero una materialidad concreta subordinada a la música. Aquí en la lutería, yo no soy luthier, por cierto, me interesa el tema como músico, porque creo que es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad en el ámbito musical. Se conjugan elementos ancestrales, técnicas de cientos de años de evolución, de búsqueda. Los instrumentos tienen formas no tanto por lo estético, sino por una respuesta a necesidades musicales. Está fuertemente presente lo que es criterios artísticos. Ustedes ven, hay trabajos de una belleza enorme, desde los instrumentos más antiguos hasta los instrumentos que se pueden estar desarrollando en este momento. Y también es una fuerte de profunda con muchas posibilidades en cuanto a lo que es la investigación, a la sustentabilidad de nuestros bosques, a la creación de nuevas industrias, todo a partir del enriquecimiento de este ecosistema que estaba mencionando, de 5 puntos, en los que este sonido, este elemento inmaterial, es posible producirlo gracias a una serie de elementos teóricos, elementos prácticos, elementos de conocimiento ancestral, investigación a partir de los materiales como la madera, y que sin mucha ambición me atrevería a decir que es uno de los grandes desafíos que nosotros culturalmente tenemos, que es precisamente a través de conjugar todos estos elementos, encontrar un sonido que sea propio de nuestra región del sur de Chile. Esa es la presentación que puedo, con la que
quiero iniciar este diálogo con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Y en honor del tiempo, y para que tengamos harto tiempo para discutir al final, y para poder generar vínculos, estaríamos listos para escuchar a Gabriela Guzmán, ¿te parece? Abajo, Gabriela, en la parte de abajo de tu pantalla, Sí, estás en silencio. Ahí. sí. Voy a desconectar la cámara porque mi señal tampoco es tan buena. Ok. ¿Ya? Eso. Ok. Entonces, compartimos pantalla. Cualquier cosa me interrumpe, así que no se escucha muy bien. Ya. Bien, yo le puse un nombre a mi presentación que pertenece a una investigación que estoy haciendo y dice lo siguiente también, esta es la reflexión que les tengo entregada para ustedes. Entre los grandes desafíos de quienes trabajamos desde el grabado, me parece importante señalar el de la realización de la matriz original, considerando los múltiples soportes que hoy podemos investigar. Encontramos y seleccionamos materias que son llevadas a través de un proceso en el cual nuestra intención primera y soñada, ahora al revés, nunca deja de sorprendernos. Se marca con la punta seca, se muerde con el ácido, se talla con la gubia, se raspa una mesotinta, se desliza la tinta. ¿Y qué decir esa exagerada ansiedad que se vive al limpiar una plancha de cobre luego de 1 hora en el ácido para ofrecernos una respuesta equivocada a la que esperábamos? Que los desencuentros despierten esa infinita posibilidad de otro paisaje en un grabado que se sospecha y que en la impresión se delata. ¿Y qué mejor espacio este para transmitir que el grabado es la matriz, ese original que se ha construido para repetirse o no repetirse? La experiencia nos convoca siempre a estos estados de impaciencia, donde la velocidad de un ácido depende de su concentración, temperatura y agitación. La espera desespera. ¿Y quién no ha sufrido el arrepentimiento de levantar la materia cuando aún pedía tiempo para respondernos? ¿Cómo no referirme también al encuentro que sucede entre el agua y la grasa, donde se dibuja y se mancha, para luego levantar una imagen pasando por un estado invisible en una litografía? Y qué sorprendente la recepción que posee un barniz blando en el traspaso, aquel de texturas tan delicadas como la piel de un ajo o una pluma perdida de algún ave en su vuelo por este paisaje. La seducción del grabado nos enamora. El perfume que habita en los barnices, en la tinta, la resina, el ácido y hasta la poco saludable piroxilina encargada de abrir el sello de un tesoro escondido. Solo resta insistir en el trabajo. Así como una matriz que requiere tiempos, un grabador requiere de esperas, necesarias y oportunas, que se aprenden y acumulan. Esperas compartidas, donde la materia se involucra, pregunta, recibe y responde. Difícil dejarlo. El proceso nos identifica y los resultados, sin descanso, vuelven a interrogarnos. Calcografía, hueco grabado, grabado en metal. Prensa, rodillos. Ácidos, sales, mordidas. Cobre, zinc, aluminio, bronce, fierro. Agua fuerte, agua tinta, resina. Tarlatana. Barniz duro, barniz blando,
barniz protector. Punta seca, talla dulce. Mesotinta, manera negra. Carga, descarga. Descarga. Obra gráfica que se inicia en noviembre del año 2015 y se expone en el año 2016. La construcción de esta obra se asume desde el proceso, otorgándole a los materiales tradicionales, papel, tinta y matriz, una nueva significación. Así se suceden más de 400 descargas, en tintas negras, oscuras y medias tintas, que repiten una y otra vez el acto de descargar un contenido. Eso. Gracias. Gracias, Gabriela. Bellísima presentación, increíble, muy poética. Te deslizaste, un placer. Los materiales lo dicen. Ahora vamos a escuchar a... ¿Quién tenemos que escuchar? Cristian Valderrama, que también nos va a hablar desde su oficio, ¿cierto? Así que, Cristian, gracias. Ahí tienes tu presentación. Te escuchamos. Estás en silencio, creo, Cristian. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ya, parto por presentarme. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Valderrama. Soy arquitecto docente en el Instituto de Arquitectura, magíster en construcción. Me he desempeñado en la docencia desde el año 2001 hasta ahora. Mi trabajo lo he centrado en la madera como material aplicado en el ámbito de la arquitectura, la construcción, tecnología e innovación, como también en proyectos vinculados al patrimonio local en madera. Parto entonces. En general mi presentación se centra en dos ideas. La primera es cómo el contexto condiciona la materia, da sentido y da razón de ser a la obra. La segunda, a la importancia del dominio de la materia para la disciplina y el oficio del detalle. Sin duda que la técnica y los materiales son un vehículo para el conocimiento. Ellos construyen un lenguaje y nos sitúan. Nos sitúan en el espacio-tiempo y en diversos contextos, no solamente los geográficos, ni en los económicos, ni culturales y sociales, sino también en contextos experimentales, creativos, constructivos, de atmósfera y experiencias sensoriales. En cierta medida, uno podría decir que el contexto condiciona y a la vez proporciona una paleta de variables para que uno como arquitecto y a través de un proceso reflexivo defina cuáles de ellas va a tomar, cómo las ordena y el modo en cómo va a abordar el problema para desarrollar una idea y ésta se concrete con la materia. En los antiguos gremios de la construcción anterior al siglo XVII, en Alemania, Francia, Italia, el dominio de la técnica fue siempre un secreto que se protegía celosamente. Asimismo, en los casi ya extintos oficios de la carpintería del sur de Chile, donde el conocimiento se pasaba de generación en generación o se fusionaban con técnicas foráneas. En el caso de Chiloé, las tradiciones en madera se mezclaban con la carpintería de Rivera para reinterpretar el neoclásico europeo de sus iglesias. Hoy en día el conocimiento sobre los materiales y sus técnicas están a la mano, ya no es un secreto, y presentan una oportunidad para innovar, pero también plantea un dilema. La arquitectura contemporánea asocia una constante adaptación a los materiales, de los tradicionales naturales y puros, a los reciclados, reconstituidos, polímeros, y a los que también simulan ser naturales. Materiales que provienen no de un lugar, sino que de muchos lugares del mundo.
los cuales además de proporcionar una estética, nos prometen eficiencia en todo sentido, tiempo de construcción, propiedades físicas y mecánicas fantásticas, que además aseguran una larga vida, también para garantizar una mínima mantención, muchas de ellas ciertas y comprobadas, y otras algo influenciadas por el mercado o simplemente por la cambiante moda. Ante esto, el desafío poder llevar de manera equilibrada el proceso proyectual de la arquitectura, basado en el intercambio de experiencias entre el arquitecto y, entre comillas, el artesano. Remirar el rigor de la tradición con una profunda austeridad moderna y vernacular. Esta mixtura es el equilibrio que puede construir una arquitectura potente, atemporal y también poética. Una arquitectura que incorpora el paso del tiempo como un valor, que incorpora positivamente la irregularidad y la transformación de la materia. Como arquitecto, una de las cosas que me he dado cuenta con el tiempo es que no basta tener un dominio en la composición del espacio o un buen sentido de lo estético, si no tienes una mínima aproximación a los materiales, cómo se interpretan las propiedades, sus límites, sus atributos, cómo se trabaja y principalmente cómo se piensa con ella. En lo personal, yo apuesto a ser arquitecto de oficio, el arquitecto que crece y se construye a través del detalle, el detalle al milímetro, el detalle que es el ADN de la obra. A partir del detalle se define la obra. El dominio en los procesos de diseño y en las artes de la construcción. Anticipar el efecto que produce la luz sobre el material, la atmósfera y experiencias que pueden construir a partir de ella, más allá de lo formal y lo visual. Es con todos los sentidos. Mi aproximación disciplinar se desarrolla en 3 áreas, pero voy a hablar de 2, que son las que más están relacionadas a la creación pura. Una es la docencia. Creo que en estos procesos de pensar un proyecto en madera es una experiencia extremadamente didáctica. Instala una lógica de los estudiantes que facilita la comprensión del espacio abstracto de la construcción, la sistematización de la obra y la vinculación y continuidad de las partes con el todo. Hecho que es extremadamente positivo porque en la realidad es una habilidad que toma tiempo adquirir en la práctica de la profesión. Asimismo, la construcción con madera se parece al dibujo, porque uno la va desarrollando a través de trazos finos, gruesos, con forma planos, texturas, entramados, y en la medida que se va dominando, va dando sentido y expresión a la obra. Y por último, 4 obras donde el material madera cobra relevancia. Esta primera es la biblioteca de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, donde el material es un componente, participa dentro de la obra como un componente activo. Activo lo digo porque principalmente tenía que tener 2 condiciones principales, luminosidad y acústica, y en ese sentido se trabajó con la idea de una cubierta, un cielo, totalmente de madera, que podía en el fondo controlar todo el silencio o el ruido en el fondo que había dentro, y también poder llevar con ella la luminosidad que se necesita en el interior. Y por fuera, la piel del edificio, que es un logro en el sentido, porque los edificios normalmente educacionales no son de madera, en los revestimientos, por los costos de mantención, y en este sentido se ocupó madera termotratada, la cual hasta la fecha ha logrado estar en perfectas condiciones. Se diseñaron todos los detalles de los encuentros de esa fachada de los revestimientos, y la foto que está arriba aparece ya con la madera más envejecida, fotodegradada, y hasta ahora ha cumplido todas las expectativas. El segundo proyecto tiene que ver con el centro náutico que se está construyendo en este minuto, y uno de los principales atributos de ello, las problemáticas, era desarrollar un proyecto que funcionara en relación a la mecánica del suelo, que es la más mala de Valdivia, que está ahí justo en un pantano. Se trabajó con madera laminada y con los atributos de la liviandad de la estructura de los entramados de madera. Un tercer proyecto, que es una vivienda
para 2 familias en Futrono, y que muestra los atributos de adaptabilidad y transformación que tiene la materia, en la cual se trabajó la primera idea del módulo central y los 2 volúmenes laterales que eran para cada una de las familias que iban a vivir ahí. Y un tercer proyecto, que también es trabajado en madera, pero esta de alguna forma es una vivienda unifamiliar, que valoriza los elementos singulares de la arquitectura y las tipologías locales en madera de Valdivia. Elementos que tienen que ver con las proporciones, con las salientes, con los zócalos, y también con los interiores que fueron desarrollados y donde se contrasta con otros materiales para así lograr un mayor valor de la expresión del material y en especial de la madera. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Empieza a parecer como una especie como de perfil colectivo que tiene esta mesa, así como un poco ascético, dedicado al detalle, a la construcción de la unión de las cosas, que lo podemos comentar después, pero nos falta por escuchar todavía la presentación de Alexandra, y que la voy a compartir yo desde mi pantalla, así que si es que me dan un segundo. ¿Se ve bien? Sí, bueno, yo veo bien. Excelente. Entonces, cuando tú me digas. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa invitación y un poco desafío también. No estoy acostumbrada a ese tipo de ejercicio. Estoy normalmente con mi instrumento o en un contexto de concierto justamente, así que gracias. Voy a desarrollar esa pregunta o tratar de compartir más bien desde mi experiencia como músico, pianista, cantante, directora coral, compositora y pedagoga. Voy a partir de la técnica instrumental. Obviamente hemos evolucionado bastante desde aquel entonces, eso era en el siglo XIX, donde se pensaba que el fin justificaba los medios. Por lo tanto, todo objeto que era más similar a un objeto de tortura era bueno para lograr una excelencia técnica a nivel instrumental y en particular en los violinistas, en los pianistas. Allí donde vemos que también otra corriente era de tratar de adaptar la fabricación del instrumento a la morfología. Y bueno, hemos aprendido de nuestros errores. Robert Schumann, por ejemplo, que se paralizó completamente un dedo, y hemos ido un poquito más lejos en el aprendizaje del cuerpo. Jean-Claude Pelletier, ¿por qué lo pongo aquí? Porque pronunció una frase que escuché a los 14 años y me marcó para siempre, me sigue acompañando. Dijo en una masterclass a un joven que estaba tocando con muchísima ostentación: aprende a ser un buen artesano antes de creerte un artista. Esta frase me marcó muchísimo por diferentes cosas, no solamente por bajarles los humos al estudiante en particular, sino porque estaba ennobleciendo la palabra artesano. En mi cultura, yo soy francesa, la artesanía es muy importante, desde el pan que nos acompaña todos los días. Y buscando esa palabra de artesanía, me doy cuenta que es solamente al final del siglo XV, siglo XVI en Italia, que la palabra nace artesano, se empieza a hacer la distinción entre artesano y artista. Ahí vemos unas manos que trabajan, y esas mismas manos que nos fascinan en los instrumentistas, en particular en los pianistas. Vemos también la fabricación del propio instrumento está como acorde al desarrollo técnico. Aquí vemos una fabricante de piano francesa. El instrumento en sí ya no ha evolucionado tanto desde los años 50, en el siglo XX. Sin embargo, siempre se está buscando diferencia tímbrica. Otra cosa que es indispensable en el desarrollo interpretativo es la comunicación. Y allí hablamos de técnica interpretativa. Parece casi demasiado técnico
para hablar de algo que es tan natural como lo es la comunicación en este caso no verbal. Las manos, estas manos maravillosas de Frédéric Chopin y de Sergei Prokofiev, y es tanta la fascinación que tenemos por ella que hacemos moldaje en el caso de esas manos. Y también en ese arte, en esa artesanía se van transformando las manos. Ahí tenemos dos figuras que son muy características del siglo XIX. Franz Liszt, que es el virtuoso, que justamente hace que las mujeres se desmayan, y Clara Schumann, que es una mujer que decía un crítico musical que tenía la fuerza de 5 hombres. Quizás sea un poco exagerado, pero se refería a la potencia interpretativa. Los dos tienen en común ser compositores, creadores e intérpretes, y los dos tienen en común la gestualidad. Y también viendo el tema, dice el conocimiento vernacular en nuestros territorios, es imposible no recordar mis maestros que fueron discípulos de Saint-François, de Marguerite Long, de Alfred Cortot, grandes nombres que son ahora leyendas. O sea, estamos hablando de hombres y mujeres, es más allá finalmente de su función como intermediario de una música escrita al público, sino que va también en una transmisión humana, una transmisión de experiencias. Nadia Boulanger y Dominique Merlet fue el maestro de mi último maestro, que justamente allí pasamos a otro ámbito de la interpretación en que empezamos a desarrollar mucho más una inteligencia corporal, en que el cuerpo también es parte de esa transmisión sonora. En los cantantes es mucho más evidente la respiración, el cuerpo. La producción sonora se hace con una buena calidad respiratoria, una buena técnica respiratoria. Y bueno, siendo producto en parte de los conservatorios, es muy importante en algún momento aprender también las técnicas de relajación. Ahora, después de un recorrido muy riguroso y muy respetuoso de las tradiciones, viene un momento donde hay que dejar un poco a un lado eso y entrar en su propia experiencia sonora. Preguntarse, ¿qué es lo que siento? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo yo puedo transmitir tal emoción? También en mi bagaje musical, algo que agradezco mucho es la música concreta, la música acusmática. Es decir, que la materia sonora ahora pasamos directamente a sonido en sí, sin el intermediario de la partitura. Algo que no podía dejar de citar es la introducción de esos 12 estudios de Claude Debussy, que es uno de mis héroes, que dice en su introducción: los estudios son para desarrollar y mostrar aspectos técnicos. Y él dice de partida que no va a poner ninguna digitación, ninguna indicación de dónde poner los dedos, pues dice si antes Mozart no lo hacía porque la gente de su época sabía cómo hacerlo, como nuestros intérpretes de ahora no van a saber hacerlo. Ahora, en esa nueva etapa de vida, de creación, de volver un poco a la fuente, una de la inspiración principal ha sido la naturaleza. No sé si llamarlo sonido puro, algunos lo llaman así, no sé si existe realmente el sonido puro, pero sí es una fuente de inspiración y una fuente también como un punto de partida. Y como conclusión, partiendo de esa linda, noble arte de la artesanía, de ser un artesano antes de creerse un artista, ¿dónde está el límite entre artesano y artista? También el desarrollo de la técnica instrumental va
en conjunto con el desarrollo del compositor, el desarrollo del repertorio, y todo esto es imposible sin la experiencia, sin la comunicación, la intercomunicación entre humanos, la comunicación consigo mismo y la comunicación con el entorno, en particular con la naturaleza. Esto es mi presentación. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, Alexandra. Bueno, creo que tenemos una de las mesas más sensibles que me ha tocado escuchar hasta el minuto. Sin ofender a nadie más, pero es como que estuviéramos así como entre... Ha aparecido la palabra del artesano, de la artesanía, del arte, del oficio, ¿no? Esta cosa como paciente. A mí traté de ordenar un poco las ideas, cosas que me sorprendieron antes de dar como las tres grandes áreas que creo que podríamos discutir. Me sorprendió que la idea del territorio es algo a la que todas respondieron de alguna manera. Como que en la bajada la idea del territorio es algo que los emocionó. Algunos entendiéndolo como un recurso que situaba, en otros casos como entendiéndolo como un espacio de inspiración, en otros entendiéndolo como una fuente del recurso con el que se trabaja, que me pareció entretenido eso, ¿ya? Pero en particular creo que hay una idea que comparten todos ustedes, que es la idea de la experimentación, de la experiencia, de la espera, el proceso, la investigación, la comunicación. Hay algo con el tiempo ahí, ¿no? Como de que las cosas son lentas, que se van desarrollando por etapas, que hay que hacerlas una y otra vez. Esta es la idea de la repetición. Hay una idea como que la obra se extiende, esa idea como del proceso, ¿no? Que creo que es algo que todos comparten en distintas dimensiones. Francisco habla del proceso de la construcción y esa especie de disrupción entre el propósito del diseño original y lo disponible, ¿no? Cristian habla del proceso de las experiencias de la ejecución, como los procesos que se hace primero, que se hace después. También el proceso de componer y de descubrir, de investigar el material musical, de escarbar en partituras, de encontrar imágenes de instrumentos, de tratar de entender un poco cuál es aquella pieza que hay que como que develar, ¿no? Entonces no es como llegar y tocar algo, sino que como que hay que entender el contexto. Me parece que todos lo tocan de alguna manera, la idea de la experimentación y el proceso y el tiempo, ¿no? Lo otro que me parece que es muy bonito, que también coinciden, y que por eso yo les decía que me da la sensación de que tienen todos una cosa como media monástica. Yo sé que puede sonar como raro, pero hay como una integridad silenciosa, como una especie como de ascetismo, esa sería la palabra adecuada, porque hablan como de la precariedad de recursos, de la escasez, del equilibrio, de encontrar, de volver al principio, a la artesanía, a lo vernacular, el de preocuparte de encontrar, de definir esos encuentros con materiales como muy sencillos, ¿no? Así como trabajar bien con lo que hay. Y lo que hay no es mucho, pero está. Y hay que prestarle honor a ese material con el que dispongo, ¿no? Entonces eso, como la escasez, esta cosa de este espíritu como un poco ahí como ascético, que viene acompañado también cuando haces el listado de los materiales, Gabriela, así como quien estuviera haciendo la lectura de las piezas de ajedrez con las que te vas quedando en el tablero, ¿no? Tengo 3 peones, una torre, me queda la reina, así como ir haciendo el listado de lo que hay. Lo encuentro como, y queriendo cada cosa de lo que hay, sin quejarse, digamos, con amor. Entonces está la experimentación, el tiempo, está la escasez, el equilibrio, el detalle. Y por último, me gustó la idea de que hablan de un intermediario. Todos se sienten un intermediario, un paso a otra cosa. Ninguno de ustedes habla de que son el fin o de que sus obras son el fin. Es como que el oficio los traspasa. Entonces, no me lo estoy inventando porque sí se los escuché a ustedes decir, por ejemplo, que en el tocar, en el interpretar, a través de los dedos, esta conexión como
con el encuentro con el espíritu humano, ¿no? Y la notación, el descubrir en la notación que hay un traspaso, una interpretación, un paso intermedio a otra cosa. Yo escribo algo que en realidad nunca atrapo, ¿no? Como que anticipo. Francisco también habló de llegar a la obra y encontrarse con la gente que lo va a hacer y te das cuenta de que tú solamente aportas una parte del proceso y que de ahí en adelante como que lo que se hace es otra cosa, ¿cierto? Gabriela habla de la matriz, que es precioso, esto como el sacrificio y el deseo así como volcado sobre una superficie que te promete y que tú crees que va a ser algo, pero que finalmente siempre te sorprende. Entonces tú nunca estás en el final del proceso, eres parte del camino, digamos. Y yo creo que por eso lo de la austeridad y la cosa como un poco ascética, ¿no? Que creo que también Alexandra también habla de eso, como del comunicarse con el otro, de entender que todos le hablamos del virtuosismo de la mano, pero en realidad la mano viene de cómo te enseñan y te preocupaste de armar este linaje hacia atrás de cómo te habías construido tú. Entonces, en el fondo, creo que hay algo en ustedes que los hace entender que son parte de un linaje más largo y que creo que es algo que los aúna. ¿Ah? Y creo que podría ser una partida para empezar a conversar. Puedes mandarme, como siempre, a la punta del cerro. Estas son reflexiones mías solamente para incentivar la conversación, pero comparto cuáles fueron mis impresiones. Así que quien quiera comentar o desmentir o negar todo lo que acabo de decir, adelante. ¿Puedo preguntar algo yo, Carolina? Por supuesto, Víctor. Hola a todos. Gracias por estas presentaciones. Hay muchas cosas que surgen de las presentaciones, demasiadas. Yo tengo la inquietud de ser un eterno intruso y meterme en campos que no me corresponden. Por lo tanto, he estado muy de la mano de la música, de la mano no de la arquitectura necesariamente, a pesar de que participé de la construcción de esta casa que ustedes pueden ver. Tengo rescate de madera nativa, que sería mi única cercanía con la arquitectura, entre comillas, en términos de la materialidad. La música siempre me ha acompañado en mi trabajo, en el último tiempo la he integrado en mis proyectos. Y a propósito del grabado, quiero referirme a lo que hablaba Gabriela. Yo también egresé de la universidad, no tenía una especialidad formal, pero yo me especialicé particularmente en grabado, aunque nunca he ejercido desde el punto de vista docente el grabado. Y en grabado hay una cosa bien clara que se mencionó, que es lo azaroso. De alguna manera uno genera una imagen, pero también está la sorpresa, así como ocurre un poco con el proceso analógico en la fotografía, que uno encuentra la sorpresa, uno compone en el visor, ¿no? Genera una imagen, pero hay una cosa que es sorprendente, que es el laboratorio cuando uno ve aparecer la imagen en el revelado, ¿no? En el grabado ocurre algo similar. Uno genera la imagen, pero hay un componente que es el azar, que de alguna manera, como en la cerámica también, que influye las temperaturas, influyen una serie de los químicos que operan, ¿no? Minerales. En el grabado ocurre esto, uno genera una imagen, pero no siempre es lo que uno quisiera, muchas veces mejor y otras muchas veces es un fracaso. Entonces me gustaría hacer la siguiente pregunta. Para todas las disciplinas, ¿dónde juega o de qué manera importa, juega el azar en la arquitectura, en la música, en todas las disciplinas? ¿De qué manera influye o de qué manera uno puede incorporar estos elementos que habitualmente uno no considera en el formato de escribirlo o de generarlo como obra, ¿no? Eso, si opera, porque pues es posible que no opere también, digamos, que sean oficios o disciplinas más estrictas donde el azar quede de lado. Me da la impresión que en la música por lo menos no, y me da la impresión también, a propósito de que hablamos, y nuestro decano hablaba de John Cage, que además pasó por el mundo de la gráfica y de la creación en general. Esa es mi pregunta, ¿de qué manera o si funciona el azar? ¿De qué manera opera? ¿De qué manera influye en lo musical, en lo arquitectónico, en la materia? Eso. ¿Quién quiere contestar? Buena pregunta, el azar y el error. Alexandra, dale. Es una muy
buena y linda pregunta. A mí siempre me ha interesado mucho ese concepto de azar, como decía Einstein, que decía que el azar no existía, o era la palabra que utilizaba Dios para pasar de incógnita. La verdad que en música yo creo que el azar está bastante presente en la improvisación. Personalmente la uso bastante como punto de partida la improvisación para componer. Y obviamente hay una parte, por todo lo que expuse aquí, de un bagaje que está aquí en mi cerebro, en mis manos, en mis dedos. Es obvio que tengo unos reflejos, entonces eso está. Pero bueno, también con un cierto estado de relajación para no estar pensando demasiado, dejo como lo más posible un espacio abierto a ese azar, o quizás no sea tan azaroso, pero sea al menos una sorpresa, algo que me pueda ser como novedoso y que me pueda ser útil después. También yo trabajo mucho con niños y esa misma herramienta de la improvisación la uso mucho con ellos, justamente para que se familiaricen de alguna manera con el azar, que puedan estar siempre sorprendiéndose, encantándose. Y eso en forma paralela a estudio riguroso y la partitura es como algo bastante vital, encuentro yo. Así que el azar es muy bienvenido en la música, creo. Gabriela, por favor. Sí, Víctor, que conversamos parecido desde el grabado. Claro, el azar juega un papel importante dentro de nuestro oficio. Está siempre presente, digamos, uno no puede controlar todo. Y eso es lo bonito, ¿te fijas? O sea, la técnica tú la aprendes de distintas maneras, con grandes maestros, con libros, etc. Pero no todo se controla. Y eso para mí es importante. ¿Ya? El hecho, yo nombro que el ácido, la agitación, la temperatura, sabemos por química, ¿no es cierto?, que es así cuando funciona, cuando reaccionan en la materia, ¿no es cierto?, los materiales, el cobre, el bronce, etcétera, en contacto con esta solución. Pero no es así siempre, ¿ya? El descontrol me permite a mí reconocer otras posibilidades. Es como ese juego, ¿ya? Estar despierta, atenta a qué me devuelve. Por eso digo, la materia me pregunta, me responde igual. Yo converso en el oficio. Se me cruzan los materiales, las herramientas, los barnices, todo se mezcla. Es como que me tiro al taller así. Entonces, en ese estado aparece el azar igual. Es parte, es otra herramienta de trabajo. Reconocerla, detenerse a tiempo, conversar con ese personaje. Yo estoy muy atenta a eso siempre. Que no te gane. También. Yo que soy arquitecta, que le quiero preguntar a mis colegas arquitectos que traten de contestar la pregunta. ¿Qué pasa con el azar y el error? Mira, estaba anotando algo acá. A ver si lo puedo hilar. Voy a tratar de hilarlo. Viernes en la tarde ya. Pero saben que también la arquitectura en las obras, en las grandes obras de la historia europea, qué sé yo, las grandes obras se hicieron sin planos. Se hicieron... Y por lo tanto, cuando no hay planos, siempre hay un grado de experimentación. No se sabe bien cómo va a terminar el asunto. Y creo que en la experimentación, bueno, está implícito el fracaso, como cosa, ¿no? Puede siempre suceder. Entonces, en ese sentido, creo que el arquitecto es más un interlocutor que una persona que hace el manual de instrucciones. Porque el plano, en el fondo, es un manual de instrucciones que tú le das las especificaciones técnicas. En cambio, cuando eres un interlocutor y estás en obra y estás hablando con el que tiene que poner esto, el que tiene que hacer lo otro, qué sé yo, y el ingeniero que te dice alguna cosa, interlocutúa. ¿Cómo es el verbo? Pedro, por favor. Interlocuta.
Igual entiendo que también, por ejemplo, no siempre se puede hacer. Por ejemplo, yo también de repente participo en proyectos que se hacen para el Estado, por ejemplo, y ahí sí tiene que haber un presupuesto definido por cada material, y uno tiene que poner la marca de los artefactos y qué sé yo, entonces ahí sí se cifra todo y hay ese tipo de proyectos que uno lo tiene que hacer. Pero poder darse el espacio para tener estos otros proyectos donde uno pueda experimentar, me parece que ahí nos relacionamos ahí somos facultad en el fondo, pertenecemos. Marcos García levantó la mano, no sé, Vladimir hiciste un gesto, no sé si... También, sí. Sí, ya, entonces, primero Marco y después tú. Marcos, muy bien. Muchas gracias. No, solo un comentario, que hay una muy bonita frase, si no me equivoco, de Rimbaud, que plantea que el azar favorece los espíritus preparados. Y en esa concepción, el azar no es otra cosa que un hallazgo. El hallazgo en la práctica, en la experiencia de la materia. Cuando uno está con la materia, la experiencia pasa a ser una forma de mirar profundamente. Y en ese sentido yo comparto un poco lo que se ha dicho acá, cuando aparece, creo que el error definido como la suma de experiencias, genera una posibilidad en la construcción, y en la construcción hablo acercándome a los arquitectos desde mi condición de constructor en madera también, que cuando uno conoce y se equivoca entre comillas, y está en ese azar, aparece el mayor y el profundo conocimiento de la materia. Y en el profundo conocimiento de la materia uno llega a las precisiones que las planteó Cristian, y en eso me suma felicitar su obra, que dice, se detalla hasta el último centímetro, el último milímetro. Y es porque si no se detalla ese último milímetro, la obra puede caer por la parte. Entonces, es achicar y acortar ese azar producto de la experiencia y reducir el error producto del conocimiento. Y ahí, entre materia y técnica, se junta un proceso muy bonito que es la creación. Y la creación está asociada justamente a esa reducción hacia el error entendido como la falla, no como la suma de experiencia. Eso era un comentario. Me toca, ¿verdad? Sí, muy breve. Quisiera agregar que bajo la perspectiva que se trabaja como, desde mi ámbito como músico que improvisa, que tiene herramientas para improvisar. Hay una frase muy antigua que decían que no hay nada más estructurado que una improvisación, porque finalmente el músico, o sea, el ejecutante, se supone que al tiempo, la formación, el oficio, crea herramientas. Yo tengo una paleta de herramientas, voy a hacer el similar a una paleta de colores, que yo la tengo en mi cartera, y cuando quiero improvisar, yo saco esos elementos, salvo que estemos hablando naturalmente de un estilo musical que admita de manera aleatoria una improvisación, y que sea lo que quiera salir en el momento, que lo podemos ver en prácticas mucho más contemporáneas, pero cuando, bajo mi concepto de improvisación, efectivamente, desde un punto de partida, hay un derrotero, hay un viaje que nos puede llevar a muchos lugares. Hay errores son aprendizajes. Hay errores que también van enriqueciendo y que también son parte de la evolución de los procesos artísticos. Por lo tanto, yo creo que hay que asumir que esto es parte de la actividad creativa. Es parte de un proceso mental, es la mente finalmente la que va generando, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, todos estos procesos que, como alguien dijo, y de manera muy similar yo también lo veo, no necesariamente están descritos en el plano. ¿Qué es lo que te enseña el oficio? Es la capacidad de reacción y la capacidad de poder, a partir de ese error, llamémoslo error o azar, abrir nuevas ventanas, construir. Eso. Gracias, Vladimir. Marcos también tiene levantada la mano. Y después Valde. ¿O primero Valderrama? Marcos era primero.
No, disculpa, no, que sigan los... Ya, yo creo que, gracias Marco, sí, en la arquitectura en obra, principalmente la arquitectura y construcción, el azar siempre está. Lo que pasa es, como lo que decía Marco, en temas del detalle, uno siempre trata de acortar esa brecha de la duda o de encontrarse con alguna sorpresa dentro de todos esos procesos. Sobre todo en el proceso de diseño, hay una parte fuerte que uno improvisa mucho. Uno tiene en el fondo una serie de variables con las cuales está trabajando, se concentra en una idea cuando la encuentra, y ahí empieza como a desilvanar toda esta madeja de situaciones que son en realidad puras asociaciones entre lo que es la idea, el programa, lo material, y luego en el fondo, ya en la obra, el tema del azar disminuye un poco, pero existe. O sea, si nos enfrentamos a una construcción, por ejemplo, que tiene que ver con patrimonio, es totalmente incierto en el fondo con lo que te vas a encontrar cuando empiezas a desilvanar toda la madeja de estructuras o a sacar todo lo que está en el interior. Y es totalmente azaroso, y uno como arquitecto está abierto en el fondo a cambiar de camino muy fácil. Y hay muchos ejemplos dentro como también de los procesos de diseño. Creo que también hay un músico francés, Senaki, que trabaja, que es músico, compositor, y también trabaja con patrones que son fractales, y va desarrollando estructuras. Él también ¿cómo se llama? Trabajó con Le Corbusier, y desarrollaron varios proyectos que tienen que ver con esa azarosidad y de empezar a establecer recursos geométricos, constructivos, a través, en el fondo, de patrones también de sonido. Y hay varios otros ejemplos. Me acordaba al principio cuando empezaba, y agradezco en el fondo la capacidad de síntesis que tiene Carolina para amarrar todas estas ideas y acerca en el fondo de los mismos procesos y el tiempo. También como arquitecto, como Peter Zumthor habla, la arquitectura tiene su tiempo, o sea, y no hay que apurarlo. Y en ese sentido, si se fijan, Peter Zumthor, él jamás, no sé si jamás, pero muy pocas veces ha trabajado o ha participado en concursos de arquitectura, porque principalmente él ve que la arquitectura toma su tiempo y hay que dejarlo. Hay que dejarlo, y trabaja con maquetas y todo eso. Eso. El tiempo, ¿eh? Y estamos tan apurados últimamente, y todos nos quejamos que no tenemos tiempo, y que el tiempo se nos va entre los dedos, y tenemos esta especie de lucha infinita por hacer todo más rápido y cada vez menos tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de haber leído una novela para niños que se llamaba Momo? ¿No? Yo la estoy leyendo ahora en los niños, y hay unas metáforas que son sumamente pertinentes al tema del tiempo de las obras. Estaba en la lista Marcos García, luego Felipe Pinto y después Alexandra Obert. Marcos. Sí, no solamente recalcar este tema que el azar o el hallazgo, y ahí quería preguntarle también a Vladimir el link que hace entre la formación musical y la lotería, como creo yo, entre la interpretación, los 4 puntos, la suma de este quinto, si no es justamente la reducción de este espacio de azar, justamente por el conocimiento con la materia. ¿Respondo inmediatamente o espero la vuelta? Sí, bueno, muchas gracias Marcos por tu aporte. Efectivamente, yo creo que hay un hecho que yo creo que es común a todo lo que nosotros estamos hablando, que es una transferencia de conocimiento. Porque así como yo como intérprete debo aprender una serie de técnicas muy específicas, físicas, destrezas,
tengo que aprender una serie de conocimientos analíticos que me permitan descubrir un lenguaje y conocer la estructura de lo que voy a tocar. Hay un elemento humano, social, que solamente se puede transmitir en la relación maestro-aprendiz. En ese sentido, existe un paralelo enorme con la lutería, desde el momento en el que, por más tecnología que haya en este momento, el contacto de la mano con la madera no es reemplazable, aún no es reemplazable, y viene a ser un elemento de suma importancia, así como dije al comienzo de la presentación, que en la antigüedad se consideraba que el sonido producido por los dedos era el más humano, el reconocimiento de los materiales a través de los dedos también. Y a mí una de las cosas que me impresiona es ver el trabajo de los luthieres cuando tocan la madera, cuando con el tacto saben la humedad que tiene, saben la madurez que tiene esa madera. Y en ese sentido, para concluir y tratar de responder la observación de Marcos, creo que ese elemento añadido a este pentágono virtuoso que yo hablaba de movimiento que en la música, porque tiene que generarse un ecosistema, es finalmente transferencia de conocimiento, y transferencia de conocimiento a nivel interdisciplinar, transdisciplinar, porque va pasando del teórico al práctico, del creador al intérprete, del intérprete al luthier, que va requiriendo insumos para ir mejorando su trabajo, y es la forma en cómo han ido evolucionando los instrumentos y cómo ha evolucionado la música desde siempre. O sea, tiene que estar. Así como en el bosque hay especies que se complementan, en las actividades humanas también. Eso. Gracias, Vladimir. Alexandra, no, Felipe Pinto. Gracias, Carolina. Bueno, súper estimulante escuchar a todos. Tenía una idea y se me fue transformando en otra cosa y me perdí. Voy a tratar de conectar varias cosas que he podido recoger. Me quedó dando vuelta en la cabeza la idea del plano o de la partitura, ¿cierto? Como un manual de instrucción o como un algoritmo de desambiguación, un lenguaje más contemporáneo. Y me acordaba un poco de esta batalla de los años 50 entre, por un lado, el intento del control total con el serialismo integral, ¿cierto?, de Boulez, derivado del estructuralismo, y por otro lado, la composición aleatoria o el azar de Cage, y muchas veces con resultados similares a la hora de escuchar, digamos, a pesar de tener metodologías y procesos completamente opuestos. Y me estaba acordando de que en el oficio de la composición y en el aprendizaje de la composición, en esta transición entre componer y estrenar, uno siempre se encuentra, a mí me ha pasado muchas veces que uno se encuentra con elementos inesperados, emergencias, digamos, el error o el azar, y aparecen estos personajes sonoros inesperados o no pensados, y durante mucho tiempo yo me he dedicado a coleccionar esos personajes. Incluso yo creo que he tratado como muchas veces la obra que sigue trabaja con los personajes inesperados de la obra anterior. Entonces, tomando un poco lo que decía Vladimir, se me ocurre que podría perfectamente sistematizarse eso como una metodología de enseñanza, de docencia, ¿no? Trabajar con esta idea de intentar un control ahora, a la hora de la presentación o el estreno, recoger esos elementos inesperados y luego seguir trabajando con ellos y tener un ciclo de irse sorprenderse a sí mismo, digamos, ¿ah? A través de este proceso. Alexandra, ¿quieres comentarle? Sí, muy cortito porque parte de lo que iba a decir lo dijo Felipe, así que era claro, los dos extremos, Boulez, Berio, etcétera, y Cage o Stockhausen, que finalmente Cage Stockhausen de hecho hizo las dos cosas, llegaba para la percepción a algo muy parecido.
Pero también el azar está en todo lo que es artes escénicas, arte en la performance, está toda la acción del público. Y eso es una dimensión de azar también que es súper importante considerar y que puede ser, bueno, a veces puede ser un poco para el músico o el artista, puede ser molestoso, vamos a decir, pero también creo que es una manera muy vital y muy importante de mantenerse en el presente. Es decir, alguien hace caer algo o un niño que rompe a llorar en el medio de un pasaje muy suave, pianísimo, por ejemplo. Y bueno, esa dimensión del azar, claro, puede ser desagradable, pero quizás la reacción, según la disposición también del músico en este caso, puede ser tomado algo como parte de, bueno, este espectáculo, así, será único porque pasó esto. O las reacciones también del público a como estar choqueado o emocionado, qué sé yo, todas esas cosas también que son factores absolutamente incontrolables, son también parte del arte de la performance. Claro, ponerse el efecto del que te escucha o el cómo te escucha o qué es lo que es el escuchar y de qué manera eso se transforma lo que se estaba interpretando. Tendremos a 2 personas más que quieren hablar y en honor a la hora vamos a cerrar con eso, así que primero creo que era Vladimir y cierra Pedro y después yo me despido, así que Vladimir, te doy la palabra. Muchas gracias, Carolina. En realidad quería me pareció muy interesante lo que explicaba Felipe, y quería hacerle una pregunta muy breve. Parece que vamos a tener que generar otro espacio como para seguir conversando de esto, así que voy a ser muy breve. Yo, siendo músico, tengo una especial fascinación por las estructuras, y son unas estructuras que nosotros musicalmente podemos, entre comillas, ver, podemos intuir, y que finalmente es lo que podemos escuchar. Entonces quería preguntarle a Felipe, él como compositor, ¿cuáles son los parámetros que maneja a la hora de inventar, reproducir una estructura en términos de forma, extensión, azar, error? Me parece un tema súper interesante que da para otro conversatorio, por cierto. Así que lamento haber hecho la pregunta, Felipe, en el último minuto. Claro. ¿Cómo piensas lo que compone? ¿Y puedo Sí. responder en 5 segundos? Por favor. Uno continuará. Personalmente yo veo la estructura como algo íntimo, algo secreto, y que no necesariamente se revela. Lo que sí se revela es la forma. Yo asocio la forma musical a lo que se percibe. Y me parece que la estructura puede ser muy complicada y la forma puede ser muy simple, y viceversa, digamos. Me parece que la estructura tiene más que ver con la construcción y la forma con la percepción. Pero creo que deberíamos seguir esto con una cerveza. De todas maneras. Pedro, te toca cerrar. Gracias. Ay, ya. No, lo que pasa es que esta sesión me interpela mucho y yo estoy absolutamente seguro, sí, hay que continuar. A mí se me está terminando la cerveza, así que... pero sí, respecto a lo que veo en común y que me interpela, porque son cosas que hemos estado conversando en taller con Pancho, son cosas que llevo, y hablando desde la poesía, que yo escribo poesía, desde la antropología también, escuchándolo todo, creo que hay algo que reivindicar cuando en lugar del azar, para mí hay otro nombre que tiene esto, que de un antropólogo francés, Bruno Latour, que habla de la doble contingencia del material, en el sentido de que en el fondo lo que están hablando todos, o lo que estamos hablando todos, me interpela porque en el fondo va en contra, a partir de las experiencias personales, va en contra de esta idea que es el ilimorfismo que hemos adoptado,
esta idea de que toda obra primero nace dentro del pensamiento y que se vuelca sobre la materia, ¿no? Y que en el fondo lo que estamos hablando es al revés. Cuando Gabriela habla de toda la materialidad y la forma, cuando todos en el fondo hablamos de eso, e incluso en la poesía, por eso me interpela, cada uno lo que cuenta es su propia historia de cómo ha ido aprendiendo de los materiales. Y son historias, son metáforas, son narrativas que se van aunando y en el fondo, al contrario de lo que se nos ha dicho constantemente, no es simplemente encontrar formas de expresión, sino que también es una forma de conocimiento, ¿no? Un savoir-faire, así que se aprende, se transmite, como dice Vladimir, de maestro, de contacto, pero también del contacto con la materia, ¿no? Y que eso genera algo que deberíamos poder reivindicar como propio de esta comunidad, ¿no? Y que en el fondo es válido y porque es vital. O sea, está vinculado absolutamente con la vida, con que generamos vida a través de estas historias que se van entroncando entre hilos de vida entre personas, materiales, y que en el fondo es eso, porque vivimos ahí. ¿No? Nada más, no sé, no hay tiempo para hacer preguntas, así que después continuaré con otra cerveza. No, pero Nico estuviera contratado para cerrar la sesión. O sea, honestamente, yo creo que no tengo nada más que decir. Gracias, Pedro. De verdad, estuvo muy estimulante. Creo que se armaron como, por lo menos para mí, como 3 columnas de un espesor y una profundidad muy inspiradora. Así que creo que sí merece otra mesa de discusión, de todas maneras. Yo en algún minuto voy a tratar así como de hacer una reflexión por cada una de estas mesas, así que les voy a pedir ayuda, sobre todo a los que vienen persistentemente y nos escuchan, para que me ayuden a poder producir esa especie de reflexión conjuntamente. Los invito desde ya a que vengan a la próxima mesa el próximo viernes, que es la segunda mesa de las aproximaciones a la transdisciplina. Como les estaba diciendo, tenemos 2 mesas de cada tema, así que después pueden volver a venir ustedes a la segunda mesa de oficios a disciplinas, que es una mesa que yo creo que merece más discusión. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Abrazos a todos y todas. Chao, profe. Chao.